¿Sabías que el mismo fuego que consume la madera también purifica el oro? El fuego representa las pruebas de la vida que todos tenemos que soportar en algún momento. La pregunta es, ¿qué pasará con nosotros después de tener ese contacto con el fuego de las pruebas? Es decir, ¿seremos como la madera y nuestra vida será destruida? ¿O seremos como el oro y saldremos más relucientes? Si quieres conocer más sobre las pruebas de esta vida, quédate con nosotros porque ya comenzamos el repaso de la lección de Escuela Sabática. Nuestra primera sección titulará Los crisoles de Satanás. Necesitamos saber que una de las principales fuentes de donde vienen, de donde se originan las pruebas del cristianismo es el crisol de Satanás, del enemigo. Y la base bíblica se encuentra en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabes, amigo, en Salmos, Satanás se compara como un cazador de aves. Es decir, reservado, discreto, sin revelar nunca su presencia. En 2 de Corintios, Satanás aparece más bien como un ángel de luz, engañando al mundo por su hermosura, por su apariencia engañosa. Pero aquí Satanás no es un cazador de aves ni un ángel de luz, es un león rugiente, ruidoso, intimidante. Sabes, no importa la forma en la que Satanás se disfrace, debes saber que siempre habrá una manera en la que tú puedes caer si no estás vigilante y no resistes firmemente en el Señor. El enemigo conoce tus sentimientos, conoce tus caminos, conoce tus debilidades. Él sabe que tiene que ofrecerte. Él sabe la tentación en la que no tienes fuerzas para decir que no. Él muchas veces viene sigilosamente y no te das cuenta de su presencia hasta que tienes circunstancias tristes en tu vida. La estrategia bíblica es mantenernos firmes y vigilantes en la fe, es decir, aferrarnos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra segunda sección titula Los crisoles del pecado. ¿Sabes? Para hablar de esto, yo quiero que tú recuerdes algo que tú y yo experimentamos todos los días. Y es una ley. La ley se llama causa y efecto. Es decir, toda acción tiene una consecuencia. Y para decirlo de una manera más proverbial, podremos decir, todos cosechamos lo que alguna vez sembramos. Y esta es una ley que también se aplica en la vida humana. En ocasiones, las pruebas, es decir, los crisoles que nos toca soportar, son crisoles de nuestras propias malas decisiones. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No podemos pretender pecar y quedar impunes, o pensar que Dios ya entenderá mi situación. No podemos decir, Él sabe que fue necesario romper las normas esta vez, para la próxima no las rompo. No, mi amigo, transgredir las leyes morales o de la salud implica sufrimiento. Es un crisol donde nosotros mismos nos colocamos. Y finalmente veremos los crisoles de la purificación, o también podremos llamarle los crisoles de Dios.
Y te pido que escuches el texto siguiente que se encuentra en Jeremías 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Normalmente agradecemos por las bendiciones que Dios nos da, pero ¿alguna vez agradeciste a Dios justo después de un problema familiar? ¿Justo después de una necesidad económica? ¿Y agradeciste alguna vez después de haber experimentado un accidente de tránsito? Nuestro corazón carnal no está preparado para eso. Hay momentos que Dios tiene que permitir espinas en tu camino. A veces Dios permite que una puerta se cierre delante de ti y tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sabes, amigo, muchas veces para valorar una buena comida necesitamos haber experimentado el hambre. A veces no entiendes el gran significado de llegar a casa y ver a tus padres. A veces no entiendes el gran significado de llegar a casa y ver a tus hijos vivos hasta que no pasaste por un accidente o una enfermedad donde casi los pierdes. No maldigas a Dios por las pruebas, porque las pruebas del ayer te trajeron hasta aquí, hasta ahora. Te trajeron a tener lo que ahora tienes. Ese pasado, esos crisoles de la vida fueron necesarios para que tú y yo sepamos que existe un Dios y que ese Dios vive hoy. Y algunas veces ese Dios omnisapiente te dirá que no, para que haya un sí en otro momento de tu vida. Jesús le dijo a su Padre en el huerto del Getsemaní: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Y sabes, Dios le dijo a su único Hijo que no, para decirte que sí a ti. Le dijo no a Jesús y a su vida para darte el acceso de la vida eterna a ti. Ahora reflexiona. Si Dios en alguna ocasión le dijo que no a su propio Hijo, a Jesús, ¿por qué siempre tendría que decirnos que sí a nosotros? Hoy tenemos que agradecer por los crisoles de la vida. Dile al Señor gracias, no por las puertas que se abrieron, sino por las puertas que se cerraron. Recuerda que un día Job se quejó delante de Dios por su situación complicada que estaba viviendo, y Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Respóndeme si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo cerraba las puertas del mar? ¿Conoces tú la habitación de la luz? En otras palabras, le decía que no tenía la capacidad intelectual, emocional ni creacional para discutir con Dios. Dios tiene el poder para devolverte 7 veces más de lo que perdiste, pero debes aprender que cuando Dios dice que no, no siempre puede o debe explicarte por qué te dice que no. Confía plenamente en Dios. Él nos bendecirá aún en las pruebas de la vida, en los crisoles que nos toca experimentar. Que Dios te bendiga.